En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Y hoy con Pictet Asset Management, con Credit Suisse Gestión, con VP y con Alken Asset Management. Bueno, 2020, hemos arrancado muy bien, ¿no? El mercado americano en máximos, dinero entrando, hay apetito por el riesgo, ¿no? Y parece que los datos macroeconómicos acompañan. ¿Cómo lo veis? Pues la verdad es que es cierto que el comienzo del año, bueno, con algo de volatilidad, pero está siendo bueno, continuando un año 2019 que a nivel mercados globales también fue muy positivo, en línea con esa reducción en los temores respecto a la tan temida recesión, ¿no? Que parece que evidentemente se pospone con el acuerdo comercial, etcétera. Eso yo creo que es un factor que es clave de cara a la evolución de los mercados este año. Nosotros en Credit Suisse pensamos que desde luego el ciclo puede alargarse todavía algo más. Lo que es más dudoso es si los mercados van a seguir subiendo al ritmo al que lo han hecho hasta ahora, y ahí nosotros somos relativamente más cautos, porque creemos que mucho recorrido ya está hecho. A ver, sí, hemos empezado el año bien, pero estadísticamente tendría que haber sido así. Si nosotros estamos leyendo un estudio de los últimos 32 años, sabes que siempre me gusta traer estudios. Han habido 10 rallies de más del 15%, de más del 15%, en este caso había sido el año pasado más del 20%. Cuando eso ha ocurrido, y en ausencia de una recesión en Estados Unidos, como fue el caso en el 92 y en el 2008, en el resto de años, siempre el primer trimestre del año siguiente, el mercado ha subido. Ahora, eso sí, una media baja de un 2,1% tan solo. O sea que estadísticamente hemos empezado según lo esperado. Así que, bueno, a mí me parece que hemos empezado como muy rápido. Digo, como sigamos este ritmo, el resto del año no sé qué vamos a hacer. Finiquitamos el primer trimestre y luego chimpún de vacaciones. Pero lo mismo ha pasado en 2019, ¿no? Un crecimiento rapidísimo los primeros 2 meses de los mercados, y esto ha ido siguiendo. Pero bueno, ahí veníamos también de un periodo muy complicado, como fue el último trimestre de 2018, con pérdidas en prácticamente todos los mercados y con valoraciones mucho más bajas. Hoy las valoraciones de la renta variable global están en 16 veces cuando estaba en poco más de 14 hace 2 años, y eso es una gran diferencial, con lo cual habrá que ver. Lo cierto es que es verdad que en 2019 los retornos han sido fantásticos, pero en los últimos meses, semanas, parece ser que ha habido un par de asuntos de carácter político que, pues bueno, pues que han perdido fuelle. Es decir, esta fase número 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China es muy importante. Probablemente veamos una mejora en datos económicos como consecuencia de esa calma. Y luego la resolución, entre comillas, del Brexit. Es decir, que ya vemos una salida hacia adelante. La victoria de los conservadores en el Reino Unido pues ha sido por lo menos eliminar una duda acerca de qué se podía hacer. Por lo menos sabemos que se va a producir y probablemente se produzca en los términos más suaves que sería positivo. Entonces, para que yo me aclare, ¿esperáis que 2020 sea un buen año para los activos de riesgo? A ver, Susana, evidentemente el año va a ser un año de final de ciclo, con volatilidad. Yo creo que hasta ahora hemos tenido buenos resultados, y hay algunos riesgos que se han reducido, pero volverán. Yo estoy convencido que volverá a haber debate en el tema de la guerra comercial, pero sobre todo aparecerán y están apareciendo ya riesgos nuevos. Lo estamos viendo con el conflicto en Oriente Medio. Tenemos las elecciones americanas que, sobre todo ahora en los primeros meses, serán clave, todas las primarias en el Partido Demócrata, para ver cuál es el candidato demócrata que se enfrente a Trump. Y luego surgirán otros riesgos según se acerque el final del año y se acabe el tiempo para el famoso acuerdo del Brexit. Pues también habrá tensiones por ahí. Yo creo que va a ser un año con volatilidad, en el que, si la macro aguanta, no tiene por qué ser un año malo, pero es que llevamos, como decía antes, mucho recorrido y por eso hay que ser cautos, sobre todo desde estos niveles que tú comentabas de máximos históricos. Pero el primer trimestre se espera que sea bueno, ¿no? Sí, pero el primer trimestre al final vamos a tener que esperar al año entero, ¿no? Como decía aquí mi compañero, el primer trimestre del año pasado también fue bueno, después hubo un susto. Es verdad, porque enero y febrero fueron muy buenos, creíamos ¿no? que íbamos a entrar, o alguna parte del mercado, pues en recesión, los temores de recesión. Nosotros nunca pensamos que hubiera haber recesión, pensamos que había un periodo, yo creo, como la mayor parte del mercado, de ralentización, y desde luego creemos que en 2020 no va a haber recesión. Los temores claramente se han alejado y podría haber recesión en 2021, pero 2020 de momento vemos el camino despejado, también para los activos de riesgo, sí con puntas de volatilidad,
pero a mí tres cosas, si me permites, que me preocupan, y quizá me preocupan no debería ser la palabra, ¿no? Pero la primera es que hay excesiva complacencia en el mercado, es decir, el año pasado al final todo fue bien, nos tenemos que remontar al año 2010 para encontrar otro año. Todo menos la liquidez. La liquidez fue el único activo que terminó en negativo. Sí, bueno, al cliente final eso no le ha llegado, porque en el peor de los casos está a cero, ¿no? Hay que esperar a ver, y a lo mejor no sería malo si los bancos pues traspasan el coste que tiene para sus cuentas al cliente final, pero al final tú estaba mirando un estudio de MSCI, de los 17 tipos de activos más representativos en los que ellos clasifican, todos entraron en positivo, todos, es más, todos batieron la inflación. Hay que remontarse a 2010. La última vez que ocurrió eso, como digo, fue 2010. El año siguiente todos los indicadores de bolsa estuvieron en negativo. No quiero decir con esto que este año vaya a ser así, pero son simplemente datos. Un tema que a mí me preocupa, lo decía la última vez que nos vimos a finales del año pasado, es que seguía siendo hasta 2019 un año de políticas monetarias expansivas. Si eso no se apoya este año con políticas presupuestarias y fiscales expansivas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, las bolsas, entendemos nosotros, no van a poder seguir tirando, porque hasta ahora ha habido, pues sí, es cierto, un incremento de PERES, va a tener que haber un incremento de ingresos, y nosotros ahí creemos que el mercado sigue siendo excesivamente, sobre todo medido por el SP500, optimista. Rentabilidades, crecimiento de beneficios de un dígito muy alto, 2 dígitos muy bajos, nosotros no las vemos más un entorno del 4 o 5%, que sigue siendo crecimiento, pero no creemos que las bolsas debieran tener un rally excesivamente... 4 o 5% para beneficio por acción, ¿te refieres? Okay. Vale. Es lo que esperáis para este año. O sea, y me decías que te preocupan tres cosas: la complacencia de los mercados, que la política monetaria no se ve acompañada de políticas fiscales. Sí, y la previsión de beneficio por acción, que la creemos excesivamente alta. Dicho esto, sí esperamos que sea un año, bueno, no vemos riesgos, salvo riesgos puntuales y que no podemos controlar, tipo geopolítico y demás, en el horizonte, la verdad. ¿Os preocupa algo más? En Pictet lo que nos preocupa es más bien saber discriminar entre en qué regiones invertir, porque al final creemos que no todo va a funcionar este año. Decía Felipe de la política fiscal, y la vemos también claramente una necesidad de esto, sobre todo en Europa, pero Estados Unidos creemos no puede hacerlo, porque Estados Unidos tiene doble déficit, con lo cual es muy complicado que con una economía tan potente y teniendo un déficit pueda implementar una política fiscal que, bueno, ya ha ido haciendo en los últimos años, con lo cual por ejemplo, nosotros, Estados Unidos, creemos que va a ser la región con menos favor en el año 2020, desde un punto de vista de resultados en renta variable. Bueno, pues fíjate, sigue marcando ahí máximos. Bueno, pero el año es largo, el año es muy largo, y es verdad que muchos lo venimos diciendo desde hace años, pero pensamos que está muy cara. Y quien se puede ver beneficiado, sobre todo Europa, y dentro de Europa Reino Unido, perdón, y mercados emergentes. Mercados emergentes sobre todo porque ahí sí que el crecimiento económico sigue creciendo a más, y con una inflación muy bajo control, y con bancos centrales que pueden intervenir aún más. Vosotros que conocéis muy bien el mercado europeo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que acabamos de comentar. Es posible que este cambio de sentimiento hacia Europa, que lleva años y años siendo el patito feo, se materialice, puesto que la dispersión en valoración entre Estados Unidos y Europa es inmensa, y si en el corto plazo, ya sabemos que hay una serie de riesgos, que cómo acaba el año, pero si en el corto plazo vemos una mejoría de los datos económicos, que probablemente sea el caso, ya hay indicadores que parecen sugerir que va a haber un repunte de los datos macro en Europa, eso beneficiará enormemente al mercado, y en particular al sector value, que es lo que comentábamos antes, que es el que se ha quedado rezagado pues eso, más de una década, y presente una oportunidad interesante. Con respecto al tema de las políticas fiscales, el gobierno chino es uno de estos casos que sí que ha conseguido introducir medidas y mantener la economía y soportar los envites de la guerra comercial con Estados Unidos. Y eso, bueno, pues tendrá impacto en Europa. Al final, Europa tiene una gran exposición e independencia, particularmente Alemania, lo que suceda en China y mercados emergentes. Entonces, nosotros sí que vemos a corto plazo un cambio de sentimiento y una potencial transición de Estados Unidos a Europa. Claro, me comentabas antes de la tertulia que vosotros también estáis volviendo al value.
Sí, la verdad es que hoy vamos a discrepar poco. Me preocupa ¿sí? Porque si estamos todos en el mismo lado, seguramente pase lo contrario. Yo la contraria, ¿eh? Bueno, también. No, coincidimos en los comentarios sobre Estados Unidos y coincidimos en la vuelta del value frente al growth, que ya empezamos a ver después del verano. Y eso está también muy ligado al escenario macro. Una vez ¿no? disminuyen esos temores de recesión, todos esos sectores cíclicos pues empiezan a recuperar en relativo. Llevaban muchos años haciéndolo mucho peor, y eso claramente es favorable a Europa y por eso uniéndolo al tema de los beneficios empresariales en Estados Unidos, que también coincidimos que las previsiones para este año son demasiado altas. La realidad es que ahora empezamos a ver la temporada de resultados del último trimestre, veremos un 2019 con unos resultados prácticamente planos. Las expectativas para el 2020 también no creo que vayan más allá del 5%, pero lo importante, si analizamos los resultados empresariales americanos en los últimos años, es que a pesar de que en el 2018, por la bajada fiscal de Trump, los beneficios del Standard & Poor's subieron mucho. Si analizamos los beneficios en términos de contabilidad nacional, lo que se llaman los beneficios NIPA, en los últimos 5 años han estado prácticamente planos. El S&P, por las empresas tecnológicas, los beneficios han subido, pero en el conjunto de la economía americana han estado prácticamente planos, ¿no? Y eso, bueno, pues también creemos que es preocupante y también nos hace ser más cautos, lo decía Lorenzo, teniendo en cuenta las valoraciones del mercado americano respecto a Estados Unidos frente a Europa, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, y si nos fijamos en esa dispersión que ha habido de resultados, sobre todo el año pasado, hay sectores que son los que estamos esperando que tiren este año, que incluso tenían crecimientos de beneficios negativos el año pasado. Ahora estamos, por eso es lo que comentaba antes, es un tema que nos preocupa. Tiene que tirar los sectores productivos, los ligados al ciclo, manufacturero, sectores exportadores. Si nos fijamos en los crecimientos de beneficios que tuvieron, sobre todo, y ya lo veremos también para todo el año, pero el último trimestre del año pasado, que son los últimos que estamos manejando, eran los peores crecimientos. Con lo cual, eso debería revertirse este año para que todo lo que estamos comentando pues llegue a buen puerto, ¿no? Oye, pero hay un elemento que puede favorecer a la renta variable americana, a pesar de estas previsiones que tenéis de beneficio por acción y a pesar de las altas valoraciones, que es el tema de elecciones. Tenemos elecciones en Estados Unidos. Tú me sacabas una encuesta. El otro día también leía yo que decía que siempre que ha habido elecciones en Estados Unidos, los 12 meses anteriores ha sido un año alcista para la bolsa, menos en 2 ocasiones, con rentabilidades medias del 10%. Hemos leído lo mismo. Yo, incluso por curiosidad, he ido y lo he expandido. Y de hecho era un estudio, me parece ser que era de Merrill Lynch de los últimos 50 años, y te hablaba de qué ocurría el año siguiente al de elecciones en relación al año anterior. Al año anterior. Entonces, siempre que había habido una victoria demócrata, y eso parece ser que es lo que va a ocurrir, en un 71% de los casos, que es un porcentaje bastante alto, el S&P 500 lo hacía mejor el año siguiente. ¿De acuerdo? Mejor que el año anterior. Sí. En cambio, si había una victoria republicana, que digo, ahora mismo no es lo que nosotros queremos, pero parece que algún compañero aquí puede disentir, eso no, estadísticamente al menos no va a ser tan bueno para la bolsa, porque solo en un 41% de los casos, es decir, menos de la mitad, lo hacía mejor. Y tengo más malas noticias para los republicanos, y es que en ese 41% la media de subida el año siguiente era tan solo de un 1%. Con lo cual, para eso a lo mejor nos quedamos en casa. Pero en el caso de la victoria demócrata, en ese 71%, la media de crecimiento del S&P 500 del año siguiente es de un 15%. Bueno, ahí queda. De todas formas, año electoral, Trump hará todo lo posible para que la economía la acompañe y para que la bolsa también la acompañe, ¿no? Seguro. Incluso se puede sacar cualquier conejo de la chistera en la recta final, antes de campaña, ¿no? Igual que hizo lo de la baja de impuestos a las empresas. Puede decir, pues ahora acometo otra, ¿no? Y viento en popa y a toda vela. Que no lo sé. Bueno, me voy a publicidad, primera paradita. A la vuelta entramos, habéis hablado de emergentes, quiero que también me digáis, dentro de emergentes, ¿qué emergentes sois más optimistas? Porque últimamente estoy escuchando, más que en emergentes sería mejor fondos globales con empresas que sí que vendan o que tengan negocios en emergentes, que no tienen por qué tener ahí la sede. Quiero que me habléis también de renta fija. Y luego yo estoy escuchando ya desde el año 2019 mucho fondos temáticos, fondos de inversión sostenible y también alternativos. Lo de alternativos me golpea continuamente. Alternativos va a ser la estrella de este año 2020. Publicidad y me lo contáis.
En Intereconomía, la tertulia capital. Oye, ahora vamos con los alternativos, que he visto que ha suscitado bastante interés en este momentito de publicidad. Pero antes, emergentes y renta fija. Sí, ¿qué tipo de emergentes, qué tipo de renta fija? Este año nada de renta fija, ¿cómo lo veis? Pues nosotros en Credit Suisse estamos relativamente optimistas con los emergentes, pero discriminando, como tú también decías, en concreto más en China, ¿no? Lo decía antes Patricia, que es verdad que los chinos han aplicado políticas, en este caso fiscales, bastante agresivas, tienen capacidad para hacerlo, consiguen que ese periodo o ese tan largo de desaceleración de la economía china sea muy moderado. Estamos hablando de que este año van a crecer un 6, que está bastante bien, aunque es verdad que vienen de tasas mayores, y con la estabilidad también en la divisa creemos que es clave y será uno de los mercados dentro de emergentes que más nos gusten, ¿no? En el tema de la renta fija, es el eterno debate, ¿no? Con los tipos tan bajos o negativos es muy difícil apostar por renta fija, pero es difícil apostar por renta fija gubernamental con los tipos negativos, es difícil apostar por renta fija por crédito corporativo con los diferenciales tan bajos, y por mucho que vayas bajando o subiendo en el perfil de riesgo, los activos están generalmente caros, pero para nosotros va a seguir habiendo oportunidades. Nosotros en Credit Suisse llevamos años apostando por deuda subordinada. Tampoco ahora mismo es el momento de apostar agresivamente, porque también los diferenciales se han estrechado, pero estamos seguros que en cuanto haya momentos de tensión se van a ofrecer primas interesantes en ese activo que darán lugar a oportunidades de inversión. Yo estoy de acuerdo. Entonces, Gabriel, ¿qué te parece renta fija emergente corporativa? Ya, eso es una cosa que a nosotros nos gusta. Creemos que ahí sigue habiendo algo de rentabilidad. Es cierto, los spreads se han estrechado, pero nosotros mismos estamos aquí comentando que no preveemos riesgos de recesión, si acaso incluso ya no tampoco de ralentización, quizá un repunte de la economía. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que seguimos previendo que los tipos se mantengan ridículamente bajos, ya no solo de cara a 2020, pero vamos a ponernos solo en el escenario de 2020, con lo cual no debería ser, es una consecuencia lógica que los spreads estén tan bajos y que las rentabilidades, digamos, que te ofrecen los distintos tipos de activo de renta fija sean bajas. Nosotros seguimos creyendo que hay oportunidad para jugar lo que dirían los anglosajones el carry, ¿no? Es decir, seguimos viendo oportunidad en high yield, seguimos viendo oportunidad, como he dicho, en renta fija corporativa emergente, y sobre todo el que tenga más, yo no diría más miedo, pero más respeto. Es cierto que hay menos que ganar ya, es cierto, pero es lo que está dando la renta fija. Apostamos por estrategias buy and hold, es decir, comprar en la medida en que sea posible, y cada vez somos más los que estamos lanzando estrategias de ese tipo. Compramos una cartera de bonos con vencimiento a 3 a 5 años, usualmente están siendo entre 3 y 5 años, en el que el inversor, pese a que hayan unos tipos bajos, rondan el 3 y el 5%, depende de lo que te estés metiendo, que no es nada desdeñable, te quedas y lo mantienes hasta vencimiento. Esa es una cosa por la que nosotros apostamos claramente, además de, y si quieres entramos luego, de temas alternativos, ¿no? También para la renta fija. Fíjate, estamos positivos generalizando, con todos los países emergentes. Sí. Y generalizo por razones de tiempo, pero tanto rentabilidad como renta fija nos gustan porque, como he dicho antes, vemos una inflación en mínimos de los últimos 20 años en general, prudencia fiscal y divisas baratas. Y el dólar creemos que no va a apreciarse. De hecho, vemos una tendencia de depreciación del dólar de cara a los próximos años, y esto es positivo para los activos emergentes. ¿Algo que añadir? Me voy con alternativos. Porque no discrepo en absolutamente nada. Oye, y alternativos. Este año 2020 será... ¿por qué es todo alternativos? ¿Qué es? Lo que hay que hacer es educar al inversor para tener una mentalidad largoplacista a la hora de invertir en este tipo de activos. Hombre, quizás el fondo de gestión alternativa permita anclar al ahorrador a ese largo plazo, ¿no? Exacto, puede ser una ventaja. Exacto, a la hora de pues eso. Y que no esté mirando el año a año en el corto plazo. Efectivamente. Y que sepa bien que el subyacente tiene que corresponder a la liquidez del producto. O sea, si es un subyacente que se puede vender en 3 años, la liquidez también tiene que ser de más largo plazo. Lorenzo Coletti, Pictet Asset Management, Gabriel Jiménez Dembún, Credit Suisse Gestión, Patricia Tomás, Alken Asset Management y Felipe Lería de VP. Oye, chicos, que ha sido un placer, mil gracias, que tengáis una feliz semana, abrigaos que hoy hace frío y a por el lunes. Adiós. Gracias.